Lo que esperan los israelianos. Semana muy importante por el futuro del Medio Oriente durante la visita y las discusiones sobre las decisiones políticas que se tomarán en la Casa Blanca entre Benjamin Netanyahu y su colega político, el presidente Donald Trump, juntos con sus equipos. No hay duda que los Estados Unidos e Israel durante la guerra contra el Irán probaron al mundo entero que son unidos para la defensa de la democracia del puro islamismo fundamental, el cual mira de derrocarlo. Israel probó que es invencible cuando se trata de su existencia. Repetó la misma acción de la guerra de los 6 días, con la cual destruyó las armadas árabes atacando durante 12 días las instalaciones de producción de uranio y eliminando la crema de los dirigentes del Estado y de los responsables del proyecto atómico en el Irán. La armada israeliana engañó a los israelianos de la manera que engañó a los sirianos, los egipcianos y los jordanianos hace 58 años, con sorpresa y con mucha habilidad en destruyendo todos los sistemas de defensa que tenían y obrar durante 12 días a meter la República Islamista en estado de perdición. Gracias a su superioridad táctica, la fuerza aeronáutica israeliana atacó día y noche el enemigo sin perder mismo uno de sus aviones. Netanyahu, todo siendo criticado en su país y en las capitales europeas por su manera de tener una política radicalista, esta vez merece ser honorado después de la desfecha del Irán y de sus proxies. Muchos piensan que su heroísmo histórico le dará la fuerza de poder forzar a los vecinos árabes de pagar sus deudas a Israel por haber aflacado el enemigo común, el Irán, en lo reconociendo de jure. Los Estados Unidos deberán ser contentos de tener en el Medio Oriente un aliado fuerte tal que Israel, y se espera que, malgrado las hesitaciones de la Arabia Saudita de ayuntarse a los acuerdos de Abraham, que porfiará con determinación a convencer sus dirigentes de no esperar mucho más para hacer la paz con Israel. Se espera de mismo que los Estados Unidos que hagan presión sobre el Líbano y la Siria a ayuntarse a este acuerdo, malgrado que la Turquía mete en trompezos. La Turquía, queriendo los aviones F-35 que le fueron refusados, mira de obtenerlos de los Estados Unidos contra su acuerdo de obligar al Shah de hacer la paz con Israel. Mas lo más importante para el pueblo israeliano es de recuperar los 50 arrebatados que están ainda en la mano del Hamas, el cual no parece vencido malgrado la ocupación del 75% de la banda de Gaza. Si Israel había aceptado al principio a dejar el Hamas en su lugar, no hay duda que desde mucho tiempo los arrebatados habían sido liberados. Mas una minoría en Israel, tomando el riesgo de perderlos, salieron contra la idea de dejar el Hamas en poder y porfía ainda a que la guerra continúe. Mas después de 21 meses de matanzas que nos costó miles de vidas judías y de la destrucción casi completa de la banda de Gaza, vino la hora de decir basta a este pleito que no se escapará sin hacer concesiones sobre el futuro de la población palestina, malgrado que se piensa que el Hamas
desfuerzado tendrá en partida el control de la banda. La derecha extremista de la coalición del gobierno de Netanyahu quiere que Gaza sea ocupado definitivamente por Tzahal, la armada israeliana, y que los autóctones sean forzados de una manera u otra al exilio en estableciendo nuevas colonias judías, cosa que es imposible a cumplir en las circunstancias actuales, sea al seno de la sociedad israeliana como a la del mundo libre. Se espera que Donald Trump, en convenciendo a Netanyahu a que la tregua sea rechazada por las dos partidas, deberá quitar avantajes de esta nueva situación en obligando a los países árabes de hacer en primero la paz con Israel y de ocuparse después a desarrollar la vida de la banda de Gaza en investiendo materialmente a fin de establecer una dirección palestina que aceptará de estar en buenas relaciones con Israel. Esto será, lo pienso, el camino que se debe seguir. Una vez los arrebatados salvados Israel y los Estados Unidos deberán de mirar sin falta a renovar la autoridad palestina con nuevos dirigentes votados por el pueblo que se ocuparán de la dirección de Gaza. La autoridad que colabora con Israel será, una vez reformada, deberá ser ayudada por la Liga Árabe en demandando de sus miembros de ser presentes en la administración de Gaza en mismo tiempo de los delegados de las potencias occidentales, así arreciar la parte del sur de Israel de cualquier futuro ataque. Sin mucho tener confianza en las promesas de los dirigentes del Hamas, poco antes ellos declararon ser de acuerdo a dejar la dirección de la banda de Gaza y eventualmente de aceptar a exiliarse. En caso de insistencia del Hamas de continuar a querer guardar las armas y dirigir la banda, ella será completamente isolada sin poder ser fraguada de nuevo. Esta situación causará que miles de gazaúis querrán fuir, lo que amenguará de manera seriosa la población. Mas al contrario, como lo dijeron, si los del Hamas dejan las armas, se piensa que $100 millardos se gastarán para reconstruir la banda. Los países ricos árabes del Golfo, juntos con la Arabia Saudita, investirán el dinero necesario, lo que demostrará al mundo entero el modelo de generosidad y de hermandad entre los árabes cuando el yihadismo es vencido. Es esto lo que los israelianos esperan.